tardes, papitos, mamitas. El día de hoy vamos a hablar acerca de las estrategias para gestionar y autorregular las emociones en los niños. ¿Cómo gestionar nuestras emociones, no? Vamos a empezar hablando de nosotros, ¿no? Nosotros como modeladores vamos a empezar a dar el ejemplo, ¿no? Nuestros niños aprenden a través de la imitación. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplo para que puedan ellos desarrollar el autocontrol, la tolerancia, ¿no? Y todo ello a través de los adultos con quienes ellos viven o del entorno, ¿no? De repente los hermanos, los tíos, con quienes viven. El manejo de las emociones comienza cuando las conocemos, ¿no? Cuando aprendemos a vivir con ellas. El manejo de ellas consiste en controlarlas, ¿no? Cuando sentimos que estas nos están desbordando, cuando sentimos que estamos muy sobrecargados y las manejamos, estamos hablando de un adecuado control de emociones. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que luego de haber reaccionado de un modo emotivo, es difícil dar marcha atrás, ¿no? Hay papitos que de repente en esta cuarentena les ha afectado mucho algunas situaciones, ¿no? Y generalmente algunos explotan con los niños. Y posteriormente, pues, vienen los sentimientos de culpa, ¿no? Los sentimientos de qué es lo que hice, ¿no? Recapacitando, y ya no se puede dar marcha atrás. Entonces es por ello importante aprender a gestionar esas emociones. Primero en nosotros, para que nuestros niños puedan aprender de ello. La gestión de las emociones se define como la forma de ser más consciente lo que sentimos, ¿no? Identificar los sentimientos, aceptarlos y moderar nuestra respuesta. Por ejemplo, cuando pasó esto de inicio de la cuarentena, ¿no? El miedo nos movilizó a tal acción de ir a los supermercados, de repente en una competencia de todos, llevar todo lo que se podía, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada uno, ¿no? De repente algunos llevaron pues todo lo que eran alimentos, otros llevaron todo lo que eran mascarillas, ¿no? Papeles higiénicos. Entonces, de alguna forma podemos ver que las emociones son válidas. ¿Por qué? Porque nos ayudan en algunos momentos, nos permiten poder reaccionar ante determinadas situaciones, ¿no? Pero tenemos que aprender a gestionarlas. Reconocer las emociones e identificar la forma en la que reaccionamos desde los campos fisiológicos, ¿no? Desde empezar a reconocer qué cambios hay en mi organismo, ¿no? No todas las emociones son las mismas. Entonces, por ejemplo, el miedo va a provocar que estemos de repente cabizbajos, ¿no? Temerosos, de repente un poco de ansiedad, sudor de manos, ¿no? De repente la ira va a provocar que estemos furiosos, ¿no? Molestos, hasta nos va a doler de repente la cabeza con la cólera. Ahí estamos viendo los miedos fisiológicos. Posteriormente vienen los cambios cognitivos, ¿no? ¿Qué pensamos de eso? Es importante poder identificar los pensamientos acerca de las emociones, ¿no? Cuando nuestros niños están de repente molestos, enseñarles a identificar qué es lo que sientes, ¿no? O cómo te sientes en este momento, ¿no? ¿Qué piensas de lo que estás sintiendo? ¿Y qué debemos hacer? ¿No? Si el niño de repente le dice, estoy molesta, mamá, estoy molesta. ¿Y qué piensas de la molestia? ¿Que es buena, que es mala? ¿Que es mala? ¿No? De repente les va a decir, pero ¿cómo podemos hacer para manifestarlo? ¿Estará bien tirar las cosas o patear? ¿Estará bien de repente morder? ¿Qué crees tú, no? ¿Cómo debemos manifestar? Y el niño ahí nos va a decir lo que él piensa y nosotros también podemos agregar las formas adecuadas de reaccionar ante esta emoción. Afianzar el conocimiento, el autoconocimiento emocional, aprender a identificar las emociones que has sentido con mayor intensidad, compartirlas en familia y reflexionar sobre la forma en las que se han externalizado, es útil para aprender a gestionarlas, ¿no? Es importante de repente que en familia podamos conversar acerca de estas emociones.
que el papá cuando venga o la mamá cuando venga pueda conversar acerca de todo lo que ha pasado en el día, ¿no? Las cosas que ha sentido y cómo las ha manejado. De repente en el trabajo le fue bien, le fue mal, se sintió molesto, se sintió triste, ¿no? ¿Qué sentimientos tuvo y cómo manejó esos sentimientos, ¿no? De repente había mucho tráfico, se sintió muy molesto, pero ¿qué hizo para manejarlo? Entonces, si nosotros lo compartimos, también le estamos enseñando a nuestros niños a formas de gestionarlas posteriormente. Los padres no debemos cambiar la emoción en sí, sino el comportamiento, ¿no? Las emociones son innatas, nacemos con ellas y no podemos cambiarlas, pero sí podemos cambiar de repente el comportamiento. ¿Cómo? Mediante algunos pasos, ¿no? El primer punto es tranquilizarnos todos, ¿no? Si estamos molestos, de repente no entrar en conflicto con los niños, ¿no? Y pelear y ponernos boca a boca con ellos. Es importante tomar distancia, ¿no? Por poner un alto de repente y pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Algunos de repente se van a poner a escuchar música, otros van a cocinar, van a leer, ¿no? Van a respirar. Y cuando ya se sientan más tranquilos, es donde van a venir y de repente vamos a poder conversar, ¿no? O nosotros vamos a ir y poder conversar, pero tenemos que tranquilizarnos. Acompañamiento y amor, ¿no? El acompañamiento y amor va a ayudar mucho a los niños en momentos de máxima tensión, ¿no? Sin embargo, hay pequeños que van a preferir que nadie los toque, que nadie los mire, que no les digan nada, ¿no? Entonces también es importante respetar ese espacio, sobre todo los adolescentes que están con cambios de humor, ¿no? Cambios en las emociones. Entonces hay que aprender a respetar ese espacio. Buscar soluciones, ¿no? No se trata de buscar culpables o señalar los errores. Es ver una oportunidad de aprendizaje y mejor para el futuro, ¿no? Entonces, busquemos siempre las soluciones, no echemos la culpa de repente al niño, no señalemos los errores y siempre busquemos una solución, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Siempre haciendo esas preguntas, ¿no? Es importante empatizar con el niño. Por ejemplo, comprendo que te hayas enfadado cuando tu amigo te ha quitado el juguete, ¿no? Sin embargo, ese enfado no justifica la agresión, ¿no? Eso no justifica que de repente le hayas pateado o hayas hecho lo que has hecho. Entonces es aquí cuando el niño toma conciencia de la situación y busca soluciones. Entonces para ello los padres, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle algunas cosas como, ¿qué crees que le haría sentir bien a tu amigo después de lo que ha pasado? ¿O cómo crees que podría solucionar lo que ha ocurrido? ¿No? Y de repente el niño nos va a dar sus opciones. Bueno, papá, yo creo que se ha sentido muy mal, ¿no? O de repente si no nos da ninguna respuesta, podemos nosotros darle alguna sugerencia, ¿no? Y ahí orientándole lo que tiene que hacer. Anticiparnos a situaciones, ¿no? Por ejemplo, mencionarle, no sé que te enfada no poder salir por la cuarentena, pero sabes que si salimos nos podemos contagiar. Entonces, ¿qué se te ocurre de repente que podemos hacer para cuando estés enfadado, ¿no? Entonces ya estamos pensando qué vamos a hacer para cuando a él se sienta muy enfadado de repente, ¿no? Y él nos está dando la respuesta. El mismo niño nos está dando las respuestas, pero antes de, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando te sientas enfadado? No en el momento, no cuando estés enfadado, sino ya estamos anticipándonos a esa situación y buscando opciones para sobrellevar, ¿no? Para canalizar esas emociones a partir de lo que él mismo piensa, ¿no? De sus propios pensamientos, tomando en cuenta lo que él nos está diciendo. Focalizar la atención en los pensamientos positivos, validar las acciones que cada uno realiza en beneficio de la convivencia familiar. Identificar áreas de conflicto, ¿no? Algunos espacios de la casa pueden ser propicios para la confrontación. Ante esto puede acudir a estrategias de regulación emocional como el semáforo, ¿no? Explicando que el rojo es para parar, identificar la emoción, el naranja para reflexionar sobre lo que está sintiendo y el verde para actuar con más tranquilidad, ¿no?
Entonces acá, por ejemplo, vamos a identificar de repente un momento, ¿no? Cuando ya estemos más calmados, donde podamos conversar, ¿no? Y enseñarle a nuestros niños esas estrategias para regular las emociones, ¿no? Hay muchas estrategias, entonces se puede trabajar con el semáforo, por ejemplo, de las emociones, explicando, ¿no? Rojo es para parar, ¿no? Verde para actuar y amarillo para pensar. Hay otras técnicas también como son la respiración o la técnica de la tortuga que también han trabajado, ¿no? La respiración del globo, hay técnicas de repente la ruleta de las emociones, ¿no? Entonces hay muchas formas en las que podemos trabajar las emociones. Los juegos en familia, ¿no? El juego puede ser de tipo competitivo y por equipos, y esto nos va a permitir desarrollar en familia habilidades como el trabajo colaborativo, liderazgo, la toma de decisiones y la tolerancia a la frustración y a la pérdida. ¿Qué pasaría si nosotros no ayudamos a los niños a gestionar esas frustraciones? Las frustraciones en niños no las podemos evitar, es decir, las van a tener hoy, mañana y siempre. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Tenemos que ayudar a manejar estas frustraciones, ¿no? Enseñarles a ser tolerantes a la frustración. Se trata de decirles que hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Hay cosas que no dependen de él conseguirlas. No va a poder escoger a las personas, por ejemplo, con las que esté en clase, no va a poder escoger a sus profesores, es decir, hay muchas cosas en la vida que hay que asumir y aceptar, ¿no? Por ejemplo, él no pidió esta cuarentena, no lo decidió, sin embargo, se presentó y hay que tener que aceptarlo. Por otro lado, es importante educarles en la diferencia entre necesidad y deseo, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos? Satisfacemos el deseo y no la necesidad, ¿no? De repente, si mi niño tiene deseos de comer un helado, le damos el helado. Deseos de agarrar el celular, le damos el celular. Y estamos satisfaciendo ese deseo inmediatamente. Y cuando él no pueda satisfacer ese deseo, va a entrar en esas crisis de rabietas, ¿no? Que son provocadas por esa frustración. Entonces, es difícil, pero lo correcto sería que de repente con una sana asertividad, ¿no? Poniéndonos en el lugar del niño, mencionarles, ¿no? Que no vamos a satisfacer ese deseo, pero podemos darle opciones, ¿no? De repente para tu cumpleaños, ¿no? De repente para fin de mes, de repente para Navidad, o de repente tú mismo puedes ahorrar y conseguir lo que deseas, ¿no? En el fondo se trata de que aprendan a esperar, a demorar la gratificación, ¿no? De poner límites y de darle normas que le ayuden a manejar la frustración para que no dañen su bienestar emocional. Y es que un niño no puede estar todo el día frustrado, ¿no? La frustración de por sí no es mala, ¿no? Nos ayuda a ver las alternativas, nos ayuda a buscar soluciones, nos ayuda a esforzarnos. Pero si nosotros reprimimos, ¿no? y le damos, satisfacemos todos los deseos que el niño tenga, no va a experimentar esa frustración y por lo tanto no va a saber manejarla. Entonces, de alguna manera es bueno que él experimente esa frustración y aprenda a manejar esa frustración. ¿Cómo? Esperando, ¿no? Siendo paciente, esforzándose para lograr aquellos deseos. Entonces hay que diferenciar ahí entre la necesidad de un niño y el deseo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros le demos el ejemplo. Recordemos que no solamente niños grandes, desde los más pequeñitos entienden, y lastimosamente hay padres que piensan que los niños pequeños no entienden, ¿no? Si el niño está triste, es válido, ¿no? Esta cuarentena ha traído depresión, ha traído tristeza, ira, rabia, ha traído un montón de emociones en los niños. Los adolescentes generalmente necesitan un poco de espacio, también démosle su espacio, ¿no? Por la misma edad que tiene, respetemos ese espacio también que tiene. Y cuando ya estén más calmados, ahí gestionemos las emociones, ahí conversemos con ellos y tomemos en cuenta lo que ellos piensan, lo que ellos creen, con esas preguntas, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿No? ¿Cómo crees que podemos manejar esto? Entonces partimos de
yo sé que la frustración está, tratemos de hacer lo posible, no demos más de lo que no podemos dar, ¿no? Hay mamitas que se han metido a estudiar, a trabajar, a cuidar a los hijos, a ayudar en las tareas, a hacer un montón de cosas y a la vez, cuando uno quiere hacer muchas cosas, no las hace bien todas, ¿no? Entonces hay que hacer lo que podamos hacer de acuerdo a lo que estamos pasando. Ahorita lastimosamente es una situación que no nos permite muchas cosas, ¿no? Entonces hay que hacer lo que podamos, ¿no? No nos recarguemos. Si nuestro niño en su exposición hizo lo que pudo, reforcemos y valoremos eso, ¿no? No le exijamos, no, 1000 grabaciones por día para que salga perfecto, no. Si a la primera grabación le salió un poquito mal, no te preocupes, ¿no? No hay problema, así como está lo mandamos, ya, lo recortamos, pero lo vas a hacer mejor. La cosa es que ellos aprendan poco a poco, ¿no? Muy bien. Muy bien, mamita. Muchísimas gracias por haber participado. Les agradezco mucho su presencia y ya nos estaremos viendo de repente en una próxima charlita, ¿no? Dependiendo también de la disposición que tengan. ¿Ok? Me despido. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias, doctora. Un abrazo. Gracias. Iguales. Muchas gracias. Gracias, doctora. Chao, chicos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias de parte de ella también. Hasta luego todo, muchas gracias. Doménica, cámara, gracias. Bendiciones. Bien, gracias, mamita. Gracias, doctora. Bendiciones, bendiciones.